en este jueves. Por ejemplo, el primero que tenemos aquí con nosotros es Luis Martín, que ya nos acompaña en los estudios del Parvit. Luis, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Luis Martín es el presidente de los promotores inmobiliarios de Baleares y hoy lo hemos traído hasta aquí, hasta Canal 4 Radio y Televisión, por un dato, por una cifra que conocíamos días atrás, y es un aumento importante en el número de hipotecas constituidas en 2016, nada menos que un 13,6%. Luis, ¿eso es el final de la crisis? No, bueno, además es un aumento relativamente importante. El aumento del 13,6% de hipotecas es de los menores en toda España. Es decir, no estamos todavía en unos niveles de superación de la crisis, sobre todo porque no estamos construyendo para la gran masa, para la clase media. Es donde estamos teniendo una carencia importante de construcción. Lo que es muy importante es el dato del importe de estas hipotecas. En importe de hipotecas, las hipotecas han crecido como un 30 y tantos % en importe, y estamos en el más alto de toda España, o el segundo más alto. No sé si estamos por debajo de la Comunidad de Madrid. Es decir, no tenemos muchas más hipotecas concedidas, pero sí de un volumen mucho más importante, es decir, más caras. Quiere decir que están constituyendo hipotecas a los más ricos. Exactamente, ahí vamos, exactamente. Estamos vendiendo, y es algo que estamos repitiendo. Baleares está saliendo de la crisis en el área inmobiliaria, pero está saliendo de la crisis por la parte alta. Estamos saliendo de la crisis por la parte de edificación residencial para las clases más pudientes, para extranjeros, etcétera, etcétera, y abandonando bastante o con mucha imposibilidad de construir para la clase media, para el volumen importante de población. ¿Eso qué significa entonces? ¿En qué se traduce? Pues yo creo que se traduce en el problema que estamos viendo. Se está traduciendo en el problema de falta de vivienda digna y a precios asequibles para la población. Se traduce en el problema de alquileres cada vez más altos. No se está construyendo vivienda para este segmento importante de la población. Como no se está construyendo esta vivienda y no la tienen a disposición, pues los alquileres y la poca que hay es cara. Bien escaso, bien caro. Y eso nos encontramos con los problemas que comenta de Luis Martín, pues de todo lo que es el acceso a la vivienda, ¿verdad? ¿Cómo se puede solucionar? En este caso, desde los promotores inmobiliarios, ¿cuáles son las recetas que darían para que esas hipotecas que están creciendo entre los más ricos también puedan crecer entre las clases medias, de las que nos hablaba al principio? Sí, pues la receta básica es... Nosotros tenemos una prioridad en esta comunidad, que es una prioridad importante y que ya desde mediados de los 90 aceptamos, y es no usar más territorio. Entonces tenemos un ámbito donde queremos ser realmente conservacionistas con nuestro territorio o mejorar nuestro territorio. Basados en eso, tenemos que utilizar bien el territorio que tengamos, y lamentablemente actualmente tenemos una legislación que volvemos a cambiar, ¿no? Porque aquí cada legislatura, pues toda la legislación urbanística se cambia, y esto pues lleva un problema aparejado muy importante, pero tenemos una legislación que es tremendamente restrictiva en cuanto al uso del territorio. Ahora ya no estamos construyendo nuevo, no estamos utilizando hace tiempo más territorio, estamos construyendo sobre la ciudad, estamos construyendo lo ya construido, reconstruyendo las ciudades. Claro, estas ciudades se pueden reconstruir con unas densidades y unas alturas establecidas por una legislación muy restrictiva, o se pueden construir pensando más en el futuro y pensando cómo solucionar los problemas sociales que puede acarrear, que ya ha acarreado. Tenemos ejemplos del verano pasado en Ibiza y, lamento decirlo, pero auguro los mismos problemas o peores para este año en Ibiza y en Mallorca, para tener vivienda para los trabajadores que tengan que venir aquí, ¿no? Utilizar bien el territorio, modificar la legislación, que la administración sea consciente de que necesitamos dar a un amplio sector de la población acceso a la vivienda. En Palma, el máximo, por ejemplo, el máximo de altura permitida son 7, ¿no? 7 alturas. Bueno, hay alguna zona de 7, de 8, pero aproximadamente, sí. Y eso, en opinión, por ejemplo, en este caso de Luis Martín, del presidente de los promotores, se habría quedado un poco desfasado. Ha llegado el momento, en su opinión, de que ya sí que se puedan llevar a cabo alturas mayores para dar cabida a más personas sin ocupar tanto territorio, ¿no? Tenemos que repensar la ciudad en dos aspectos. La altura quizás es el segundo. El primero es la densidad. La densidad es que hay una normativa que viene en Baleares desde finales de los años 80, que se empezó a aplicar en los 90, que es la que nosotros hablamos de densidad. Cuando hablamos de densidad, esta densidad no es más que los planes generales están marcando el número de viviendas que se pueden hacer en un solar. Ejemplo rápido, un solar de 4 alturas, bueno, pues hay una normativa en Palma, en cualquier zona del ensanche, hay una normativa que te viene a decir que en ese solar de 4 alturas tú puedes edificar 8 pisos de 120 metros cuadrados, por ejemplo. Y eso es la restricción, es decir, yo solo puedo hacer un máximo de 8 pisos en ese solar. ¿Qué ocurre? Hoy la demanda de vivienda
es menor en metros que anteriormente, por dos cuestiones, porque las familias monoparentales y los jóvenes que se querían emancipar, que durante toda la época de la crisis no lo han podido hacer, son uno de los principales demandantes de vivienda. Y esta gente no necesita, idealmente lo quiere, claro, todo el mundo lo queremos, ¿no? 300 metros cuadrados, con piscina, etcétera, etcétera, pero se adapta perfectamente a una solución habitacional que puede ser tanto en compra como en alquiler, pues de 40, de 50 metros, 2 dormitorios, cosas por el estilo, ¿no? No lo podemos hacer. En ese mismo edificio que te he pintado de 4 alturas, yo no puedo hacer, en vez de 8, 16 pisos de 60 metros. Entonces, esta es la primera. Tenemos que corregir los índices de intensidad residencial porque no son lógicos, no es lo que la sociedad demanda actualmente. La sociedad demanda otro tipo de producto. Demanda un producto más pequeño, demanda un producto que pueda ponerse en alquiler, que revitalice ese mercado de alquiler y que entonces el mercado de alquiler llegue a unos precios más moderados. Ahora parece que en el mercado de alquiler está a unos precios imparables, ¿no? Además, con la afección del tema de la vivienda vacacional, pues aquello parece que se nos ha convertido en algo que nadie va a poder parar, el alquiler. Entonces, lo primero sería densidades. Este es el primer repensamiento que tenemos que hacer de nuestra legislación y de nuestra normativa urbanística. La segunda sería alturas. Las alturas es más complejo, porque las alturas tienes que mirar todo el entorno de la ciudad. Entonces, las alturas exigen... Si tú pones muchas más viviendas, exige que pienses en los aparcamientos, que pienses en los parques, que pienses en la amplitud de las calles. Pero naturalmente es algo que tenemos que pensar. Tenemos que pensar que en Baleares, y si ponemos de ejemplo Palma, llevamos más de 25 años sin hacer ninguna obra de infraestructura digna, decente. O sea, nos cansamos de ver grandes obras en Península, ¿no? Y aquí, pues no nos hemos gastado un duro o tampoco desde España nos han ayudado, ¿no? con estos fondos para infraestructuras, porque pues desde que se hizo la vía de cintura me gustaría recordar alguna obra significativa que apoye a la infraestructura. Entonces, pues para pensar en alturas también tenemos que pensar en abrir avenidas más grandes, en generar nuevos parques, en generar nuevas zonas de ocio, etcétera. Esto no se puede generar si no lo pensamos en conjunto. O sea, que el tema de las alturas estaría, digamos, en un segundo nivel por lo complicado que resulta, y ahora mismo los promotores pues más se centran en intentar, ¿no?, cambiar el tema de la densidad. No sé en este sentido si ven disponibilidad por parte de los legisladores de llevar a cabo esos cambios que requieren. Esto por un lado, y por el otro también es interesante lo que comenta en cuanto a... Bueno, entiendo de sus palabras que no está en la línea esa de demonizar. Hoy precisamente tenemos como entrevistado en la siguiente hora al presidente de Aptur Baleares, de los apartamentos turísticos, a Joan Miralles. Se ha demonizado mucho el apartamento turístico como gran, como único, como exclusivo, culpable de todos los males, ¿no?, que tengan que ver con el precio de la vivienda. Nos está dando, en este caso, a mi parecer, Luis Martín, otras claves, ¿no? Por ejemplo, esa propia legislación en cuanto a la densidad que limita la posibilidad de acceder a vivienda por parte de personas que lo necesitan, ¿no? Sí, sí, correcto. Nosotros no pensamos que el gran mal sea que haya un segmento de viviendas en alquiler que hayan ido hacia el alquiler vacacional. Además, primero, no se han construido nada. Nosotros no hemos construido nada para ir al alquiler vacacional. No existe ese cliente que dice, hágame usted una casita que voy a dedicarme a alquilarla vacacionalmente. En el alquiler vacacional ha recogido muchas casas que estaban obsoletas, que no estaban en el mercado y que ahora el propietario ha dicho, hombre, puedo tener un interés, la reformo, la arreglo, la pinto y la pongo en este mercado. Entonces, muchas de las viviendas que están hoy en alquiler vacacional no estaban en el mercado tradicional. Sí que es verdad que hay otro segmento de propietarios que ante la LAO y ante los alquileres que había, pues han decidido ir hacia este sector de alquiler vacacional en vez de quedarse en el alquiler tradicional, y esto afecta, pero no pensamos que sea el tema crítico. El tema crítico es que si Baleares tiene una demanda de viviendas de 2.000 viviendas al año y durante 10 años hemos hecho entre 0 y 500, pues lógicamente hay una bolsa de demanda que no hemos cubierto. Antes se ha hablado sobre datos del paro. Seguimos generando empleo, lo cual es buenísimo y excelente y revitaliza toda la economía. Pero cuando una comunidad genera empleo, pues la gente tiene demanda de vivienda, es automático. O sea, la bajada de cifra del paro con la subida de la curva de demanda habitacional es inmediata, o sea, es directamente proporcional. Lo que pasa, Luis, que después está el tema de lo de siempre, del techo, ¿no? No porque siempre se vaya reduciendo el paro significa que haya que ir acogiendo más y más personas y más volumen de densidad de población hasta donde podamos caber, ¿no? No, está muy claro que Baleares tiene que pensar mucho en el futuro
porque tenemos un territorio limitado. Entonces nosotros tenemos un precioso mar que nos rodea y no lo vamos a ocupar, ni queremos ocupar más territorio del que tenemos. A medio o largo plazo nos encontraremos con un techo poblacional natural, pero esto ya lo hemos establecido, y esto se ha establecido desde las directrices de ordenación territorial del año 98, donde dijimos no vamos a construir más ni aquí, ni allí, ni en rústico, nuestro Sarip, Aney, etcétera, etcétera. Este techo llegará. Y llegará un momento en que realmente pues la vivienda sea un lujo tropical en Baleares, porque habrá poca, y seguimos siendo una zona donde tenemos una grandísima demanda, porque tenemos la demanda propia local, la demanda de la península y la demanda de media Europa, que estaría encantada de poder vivir aquí o de tener aquí su segunda residencia. Esto va a ocurrir, pero vamos a anticipar muchísimo que esto ocurra si no utilizamos correctamente el territorio del que disponemos. Hay zonas de Palma tiene el skyline de los más feos del mundo, lamentablemente, es una pena, ¿no? Porque tenemos, pues, estaremos hartos de ver calles donde de pronto tienes 7 alturas, 2, 3, 4, 1. Tenemos más fachadas ciegas que yo creo que ninguna ciudad en España, que yo recuerde, y que pocas en el mundo, ¿no? Bueno, pues eso habría que normalizarlo. O sea, no nos tenemos que aferrar a decir, no, es que aquí solo 4 alturas. Oye, si ya tenemos una calle que tiene 7, a lo mejor lo que tenemos que pensar es cómo la dotamos de aparcamientos, de parques y tal, y a lo mejor la tenemos que poner en una media de 5 y tener una ciudad más armónica. Y además, está claro, la ciudad compacta es una ciudad más económica, más fácil de administrar, donde la administración genera más IBI por menos metros cuadrados de ciudad, con lo cual tiene más dinero para darnos mejor servicio a los ciudadanos, ¿no? La ciudad, como funciona, es compacta. Si seguimos atañéndonos a bajas alturas, pues hacemos una ciudad extensa, y la ciudad extensa, ¿qué quiere? Comer territorio, necesita territorio. Claro. Y la ciudad extensa, además, se convierte en ciudad dormitorio, porque el comercio claramente necesita una masa crítica para establecerse. Aquí diversas administraciones han intentado decir, no, es que queremos poner botiguetas de barrio y tal. Bueno, no las vais a poner, me estoy cansando de repetirlo, porque un carnicero necesita 5.000 personas en su entorno para vender suficientes chuletas para mantener su carnicería, y una mercería necesita no sé cuántas señoras para vender suficientes sujetadores. Entonces, mientras no tengamos masa crítica, la gente no va a ir porque nos fuercen por usos a decir que aquí tiene que haber tiendas de barrio. Pues no, porque la gente, para hacer sus inversiones, quiere tener un retorno, como es lógico, ¿no? Entonces, la ciudad tiene que ser compacta, y tenemos que pensar de cara al futuro en una ciudad más compacta. Bueno, para ir terminando, Luis Martín, presidente de los promotores inmobiliarios de Baleares, y un poco también retomando lo que nos decía ahora, si alguien tuviera 300, 250.000 euros, 400.000 euros para invertir, su consejo sería que invirtiera ahora en una vivienda en Palma, que se va a ir, por lo que me decía, pues la tendencia va a ser inevitablemente el aumento, no sé si exponencial, pero muy importante, de los precios. ¿Es un buen momento para comprar? Sí. Sí, es buen momento. La previsión que nosotros manejamos es que difícilmente la vivienda va a bajar de precio, todo lo contrario. Estamos en un recorrido, todavía salimos de una crisis donde hemos ido a unos precios muy bajos. Hasta hace poco se han estado vendiendo viviendas por debajo de su precio real de construcción a nuevo. Todas aquellas viviendas que quedaron en la Sareb de la bolsa de la crisis de bancos, pues se han vendido por debajo de su precio real de construcción. Es decir, construir esa vivienda hoy, solamente poner los ladrillos, sería más caro que el precio en el que se han comprado. Cuando esa bolsa se agota, pues la vivienda vuelve a costar el coste de poner todos esos ladrillos más un coste de suelo que normalmente cada vez se va incrementando. Es decir, la vivienda va a incrementar el precio. Es buen momento para comprar. Bueno, pues nos quedamos con eso. Luis Martín, presidente de los promotores inmobiliarios de Baleares, gracias por acercarnos algo de lo muchísimo que sabe sobre todo lo que tiene que ver con, bueno, todo lo que tiene que ver con casi con lo que es la ciudad, ¿no? Porque sí, va desde el más pequeño detalle hasta pues lo que es el skyline, o lo que es esa densidad de la que hemos hablado durante estos minutos, y esperemos que pueda volver pronto y seguir hablando de cuestiones tan interesantes y que nos afectan al final, por supuesto, a todos. Luis Martín, gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 9:48, pues hacemos un pequeño alto y seguimos hasta las 10. Vamos a hablar ahora de más cosas que tienen que ver con la densidad de población y con, en este caso, la saturación de la que tanto se ha hablado. Vamos a hablar de